11:18 de la mañana, ya estamos de vuelta y como cada miércoles es el momento de hablar de ciencia. Hoy, María José Moreno, hablamos de mitos y además con una de las pocas mujeres que lleva prácticamente toda la vida dedicada a esto. Efectivamente, hoy vamos a hablar de humanidades, porque también es ciencia, las humanidades también son ciencia. En la Universidad de Murcia hay grupos de investigación dedicados a esto y precisamente, como decías, vamos a hablar con una de las investigadoras de las pocas que hace esto, no solo en Murcia, sino a nivel mundial. La tenemos aquí y merecía la pena pues estrenarnos con las humanidades y con otro tipo de ciencias con ella. Así que, si te parece, la vamos a presentar. Es Chelo Álvarez, es catedrática de literatura latina y mitología clásica, una de las dos catedráticas que hay en España, las dos únicas de España, y las tenemos aquí en la región de Murcia, junto con Rosa María Iglesias. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué tiene la mujer tan poca cabida en esto de las humanidades? Sí, tiene cabida, sí, tiene más cabida que probablemente en otros ámbitos de la ciencia, desde hace bastante tiempo. De todas maneras, como es bien sabido, la mujer todavía en pleno siglo XXI tiene poca cabida en la investigación, al menos en lugares de preeminencia, en lugares de dirección. Pero sí que estamos entrando cada vez más y luchando porque la gente joven, las mujeres jóvenes puedan realizar esto. Hablamos de los mitos de la mitología. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste el estudio de los mitos, Chelo? Pues mi trabajo consiste en leer muchos textos antiguos, fundamentalmente latinos, porque yo dentro de, como ha dicho María José, yo soy catedrática de literatura latina dentro del ámbito de la filología latina, y entonces es hacer el estudio de la transmisión de los mitos que nacen con el albor de los tiempos, ¿no? Y se codifican por primera vez con la Ilíada y la Odisea homérica en el siglo VIII, entonces viendo cómo han ido pasando de generación en generación, de periodos históricos en periodos históricos, hasta configurarse fundamentalmente de forma literaria en Roma, y luego ya la transmisión a la posteridad. ¿Y por qué es importante estudiar la literatura, estudiar la mitología, la mitografía? ¿Por qué es importante dentro de las ramas de ciencias? Hombre, porque yo creo que la base está en Roma y está en Grecia. O sea, la ciencia nace en Asia Menor, en Jonia, en la actual Turquía, y los filósofos eran físicos, astrónomos, matemáticos, y ahí es donde nace todo. Y la ciencia filológica, la investigación de la literatura y de los textos que habían ido escribiendo los autores desde que aparecen la Ilíada y la Odisea en el VIII, como he dicho, en los siglos IV, III antes de Cristo, en Alejandría, se convierte en la ciencia de estudio y empiezan a hacerse ediciones, y eso es importante. Es importante y porque ahí está nuestro pasado, en la fundamentación de la Europa de hoy. O sea, la Europa de hoy depende totalmente de aquel pensamiento griego que luego se transmite a través de Roma y que llega hasta nuestros días. O sea, la democracia no se entiende sin Grecia. Ovidio ha sido fundamental en tu carrera, ¿por qué? Ovidio ha sido fundamental en mi carrera pues porque yo creo que es uno de los mayores poetas del mundo. Desde luego de la antigüedad clásica es uno de los mayores poetas, de los mejores, de los más completos. Y porque, bueno, mi maestro Antonio Ruiz de Elvira, lamentablemente ya desaparecido, fue el primero que en España hizo una edición con traducción de las Metamorfosis de Ovidio allá por los años 60, 62, 63 me parece, siendo catedrático de Filología Latina en la Universidad de Murcia, y luego fue profesor en Madrid y allí fue donde yo lo conocí. Y es el primero que establece en España el estudio científico de la mitología y la mitografía, partiendo desde luego de las Metamorfosis de Ovidio. Este año, por cierto, se ha cumplido su 2000 aniversario, ¿no? Este año se ha cumplido el 2000 aniversario de la muerte de Ovidio y ha sido un año muy importante para vosotras como investigadoras, y además porque lo habéis celebrado a lo grande, no solamente aquí en la región de Murcia, sino que habéis estado un poco de gira, ¿no?, celebrando este aniversario. Pues sí, la verdad que este año hemos estado, parecemos, no sé si cantantes folclóricas o de ópera, pero sí que hemos tenido que movernos bastante. Desde luego en Murcia, como sabéis, sí que se ha celebrado 3 días en la universidad el bimilenario de la muerte de Ovidio, pero se ha celebrado en Madrid, dentro de España digo, en Madrid, en Huelva hemos tenido un simposio internacional organizado con 2 colegas de Huelva y Rosa y yo,
y han venido lo mejor del mundo de especialistas ovidianos, tanto de estudio del texto como de estudio de la transmisión manuscrita, de la literatura, y han venido profesores de Harvard, de Ohio, de Cambridge. Bueno, españoles solamente participábamos un profesor de Huelva y nosotras, y lo más cercano que había eran profesores de Florencia, pero el resto venían todos de mucho más lejos, y ha sido realmente interesante compartir lo que todos estamos haciendo y que luego verá la luz en un libro próximamente, que es financiado además por la Fundación Séneca. O sea que, aunque se haya hecho en Huelva, yo estoy muy orgullosa de que Murcia esté ahí muy presente y la Fundación está ahí presente. Sin duda es apasionante, ¿no?, lo que nos cuenta, pero ¿cuándo surge, Chelo, tu pasión por la mitología? Pues yo creo que surge en preuniversitario, lo que ahora es el segundo de bachillerato, el precedente del COU, porque yo ya vengo de un plan de estudios muy antiguo, y en preuniversitario en latín y griego teníamos que traducir Ilíada y Odisea en griego y la Eneida de Virgilio en latín, y había un glosario de divinidades y de héroes en cada uno de los libros que manejábamos, y ahí yo empecé, como estábamos traduciendo cosas que tenían que ver con el pasado legendario de Grecia y de Roma, yo me empecé a apasionar, pero luego ya el descubrimiento fue haciendo la carrera en Filología Clásica en Madrid con Ruiz de Elvira. Y Chelo, es importante también señalar que las ciencias, las investigaciones en humanidades no decaen. Ahora mismo vuestro grupo de investigación, el que componéis Rosa María Iglesias y tú, el que dirigís, cuenta con mucha gente trabajando. Estáis ahora mismo en desarrollo de varias tesis doctorales, y esto es interesante porque son investigaciones que están llevándose a cabo en 2017. Sí, en este momento tenemos 2 proyectos de investigación y tenemos 4 becarios de investigación, lo cual es bastante insólito en ciencias humanas, y vamos, desde luego en latín y griego, que confluyan de la misma fecha 4 becarios. Una de ellas es becaria no por la Universidad de Murcia, sino por la Universidad de Córcega, porque estamos haciendo una tesis en cotutela, y todos los trabajos que se están haciendo tienen que ver con la mitología y la mitografía, y se insertan dentro de una investigación mayor que hay en Europa. Chelo Álvarez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y contarnos tantas curiosidades de esta ciencia, ¿no?, de las humanidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Marienca, antes de despedirla, a mí me gustaría dar un dato, como siempre decimos, Curiosity va de esto, de datos curiosos, y hay que decir, ella ha mencionado la traducción de las Metamorfosis de Ovidio, realizada por su maestro, por Ruiz de Elvira, perdón, y en el año 95 ellas mejoraron esa traducción, y es la que todavía a día de hoy se utiliza en las universidades, es decir, superaron a su maestro, que esto es complicado, pero ellas lo han hecho. No lo hemos superado. A él tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de la reseña personal que nos hizo, que estaba entusiasmado con nuestra traducción, y sí que es cierto que en este momento vamos por la 17ª edición. Bueno. O sea, en 22 años no está nada mal, porque se está leyendo en todas las universidades españolas. Y estamos muy orgullosos de ella, es cierto, porque nos gustó mucho hacerla, disfrutamos muchísimo y disfrutamos dándola a conocer. Gracias por estar aquí. Gracias, Chelo. Nosotros vamos a ver la agenda científica que tenemos preparado para toda esta semana.